¿Te ves en algún momento como jefe de cultura de nuestro país? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de esto que se llama Lo Machín del Rock, en donde invitamos a los amigos a cotorrear, echarse un trago y pasársela muy, muy chido. Y hoy invitamos a un personaje muy querido por todos los niños, y no nada más por los niños, sino por los papás de los niños que crecimos con él. Estoy con el maestro Ramón Agogó, de Yucatán Agogó. ¿Cómo estás, Ramón? Bien, bien, gracias, bien. Un gusto saludarte, un gusto estar contigo, un personaje legendario. Fíjate que el otro día iba pasando por un tianguis y de repente escuché esa canción de "Ya no quiero pollito", y me recordó al Yucatán Agogó, porque no te gustaba el pollito de chavito, supongo, ¿no? No, a mí sí. Yo tenía unos primos que mi tía sí les daba de comer puro pollo. Entonces, pero además les daba la pechuga, es que es la carnita más blanquita, menos pellejosa y todo. Y entonces cocinaba más o menos, cocinaba rico mi tía, pero casi les daba puro pollo porque ella consideraba que el pollo era lo único bueno. Que era lo más sano. Que era lo más sano. Esa es la realidad. O sea, sí, mi tía sí existe y la historia fue real y a partir de ahí pues surgió la canción del pollito, ¿no? Una gran canción, ¿no? Pues una canción que nos hizo, pues que nos llevó a muchos lados y todo, pero bueno, pues fue una de tantas, ¿no? Entonces, pero sí tuvo que ver con una historia real, ¿no? Mi tía es muy orgullosa de que esa canción sea a su nombre, se haya hecho por inspiración de ella y bueno, pues es una de... Oye, Ramón, vámonos un poquito para atrás. Tu nombre completo y de dónde eres originario. Yo soy Ramón Agogó, ese es mi nombre completo artístico y soy originario de la Ciudad de México. Mi familia es yucateca, mi papá era yucateco y mis primos viven en Yucatán y todo, pero yo nací en la Ciudad de México. Sí soy de aquí, ¿no? Siempre me he querido regresar a vivir a Yucatán, pero nunca lo he La ciudad logrado. blanca, ¿no? Porque es muy bonito Yucatán. Sí, es muy bonito, Mérida es muy bonito. Hace tiempo que no voy, pero sí es una ciudad muy bonita. Oye, tengo entendido que viviste en Ciudad Satélite o vives en Ciudad No, Satélite. yo vivo en Atizapán. Uh-huh. No vivo en Satélite. Nosotros somos yo soy de Atizapán. No, nunca. Muy cerquita de Satélite. Muy cerquita de Satélite. Por eso mucha sí. gente pensaba que la banda era de Satélite. Sí, hay gente que piensa que somos de Satélite, pero no, nunca pertenecimos ni siquiera a ese sonido satélite. A los satelucos. Sí, no, nosotros somos más de Atizapán. ¿De qué parte de Atizapán? De Arboleda se llama. Muy bien. Ajá, estamos pues en Atizapán. Digo que es muy cerquita. Atizapán es pequeño realmente, no es muy Valle grande. Dorado, Atizapán y muy cerca de Santa Mónica. Sí, Valle Dorado es Tlalnepantla y Arboledas es la colonia que es vecina de Valle Dorado, ¿no? Estamos pues soy de la zona, digamos, de Tlane, Naucalpan, Cuautitlán, Atizapán, Villa Nicolás Romero. Y ahí creciste entonces. Ahí pasaste tu infancia. Bueno, sí, en Valle Dorado. Después me fui a vivir unos años a Mérida y luego regresé a Atizapán. ¿A qué edad regresaste a la ciudad? Ya regresé hace muchos años, regresé a los 9 años, 10 años. O sea, llevo toda mi vida viviendo en Atizapán realmente. ¿Te acuerdas en dónde estudiaste la primaria? Sí, en una escuela ahí particular que se llama el Instituto Oriente. Sí. Dígame salud, bien Pero fresa. es que estaba en la esquina de mi casa, o sea, era lo más cercano, entonces ahí iba y no fue lo más de mi agrado. Por ejemplo, yo tengo un niño, tiene 11 años, y a él pues lo tengo en escuela pública, ¿no? Porque después de haber llegado yo estudié en la UNAM, entonces pues cuando yo era niño, donde vivíamos siempre había como una onda así de que no, la escuela pública y no sé qué. Y yo crecí pensando así, ¿no? Porque todos mis amiguitos pues eran de la escuela particular. Y ya cuando llegué a la universidad me di cuenta que todo lo que yo había creído de la escuela pública era una falsedad, ¿no? O sea, la escuela pública es mucho mejor que la escuela particular. Y dije, no, ¿sabes qué? Tú te vas a la pública porque la onda está en la pública. Ojalá yo hubiera ido toda mi vida en pública, ¿no? Pero bueno, pues yo no tomaba las decisiones y ya, ¿no? Oye, ¿alguien de tu familia se dedicaba a la música? No, nadie. No, nadie. No, mi papá tenía unos negocios y no, nadie realmente. O sea, yo fui el primero que se dedicó a la música. Bueno, de hecho, o sea, mi papá ya había muerto cuando yo empecé en la música, pero no, nadie se dedicó ahora a la música. Yo empecé en la música porque en la preparatoria conocí a los que
con los que formé el Yucatán Abogó, ¿no? Realmente ellos son los que tenían una banda, ya sabes, la banda de la prepa y eso, y yo me juntaba con ellos. ¿Prepa de paga también? Sí, era también de paga. ¿En cuál, qué prepa? Se llamaba el Indoamericano. Ah, ok. Y ahí estaba toda la bandita con la que te juntabas. Y ahí estaba la banda que me juntaba, pero cuando yo iba en la prepa había un movimiento muy fuerte de rock en esa zona norte de la Ciudad de México. Entonces, en lo que era Santa Mónica y todo, o sea, estamos hablando que en esa zona de satélite y todo, estaban los Tacubos, Ajá. estaba después La Secta, estaba creo que el Camposanto, o sea, muchas bandas del rock en los 90 salieron de lo que era el zona. sonido satélite. Le decían el sonido satélite. Exactamente. Creo que, no, bueno, varias bandas, no me acuerdo de cuáles, pero sí varias, ¿no? ¿Y quién te metió a la música? ¿O por qué te gustó la música? ¿Quién te regaló tu primera guitarra? Mi por primer qué? cassette me lo regaló el esposo de mi tía Lolita, la que le daba La de del comer a mis pollito. primos, puro pollo. Él me regaló, bueno, no me regaló, tenía él creo que los 2 primeros de Botellita y el del Tri, Simplemente el rojo. no me acuerdo cuál, no me acuerdo, es en el que alburea, en el que está como en una cantina y alburea. Miguel Bosé. Ah, ok. Pero no me acuerdo cuál es el Otra disco. tocada más. Otra tocada más. Entonces, yo cuando escuché los discos de Botellita y los del Tri, ahí fue cuando dije, esta es la onda, o sea, esto es lo que yo quiero. O sea, a mí me encantaba, ¿no? O sea, bueno, no dije yo quiero ser un rock and rollero, que sí lo quería hacer desde niño. Y cuando escuché al Tri y a Botellita de Jerez fue cuando me enganché, ¿no? Bueno, no es cierto. Al Tri, o sea, tenía 3 discos, bueno, los 2 de Botella, ese del Tri y el Urban Historias de Rodrigo. Muy y bueno, entonces, ahí fue donde yo me enganché al rock and roll, con esos 4 discos. Entonces, ya después, pues ya no lo... Bueno, no lo siendo dejé. de una escuela de paga, ¿no? Vamos al contexto. Sí, claro, Siendo de ajá. una escuela de paga, vienes del norte de la ciudad, de una zona que es bonita, ¿no? Arboledas. Sí. Entonces, de repente que escuchas esa música en tu casa, ¿no te llamaban la atención tus papás? ¿No te decían, oye, Ramón, No, ¿por qué porque estás mis escuchando papás eso? no eran, o sea, mi papá era un tipo pues de trabajo, pero él era él era yucateco, pero llegó a la Ciudad de México a vivir, ya sabes, la clásica historia de vivir abajo de de una mesa. Mi mamá pues, nació en Peralvillo. Entonces, o sea, sí, mi jefe le echó ganas y pues sí tuvo algunos pues, buenos negocios, le fue más o menos bien. Él se dedicaba a fabricar, a lavar, tenía lavanderías de ropa. Pero pues no era, o sea, nosotros no veníamos de familia de lana. O sea, que dijeran, ay, güey, no, Eras de la para clase nada. media. Éramos clase media totalmente, o sea, clase media trabajadora, o sea, de verdad, o sea, de Peralvillo. De la gente que se rompe la madre en México, ¿no? Que Así. son los que hacen pues que México vaya creciendo. Sí, nosotros no, o sea, mi familia no venía de herencia, de dinero, ni mucho menos, o sea, sí logró mi jefe comprar una casa ahí, y sí es un lugar bonito y lo que sea, pero no, pero no fue por herencia, todo fue por trabajo. Entonces, pues yo no tenía ningún problema además, pues mi papá era abogado, mi tío era el que me prestó esto, era sociólogo. Entonces, pues como que en la casa siempre, o sea, sí había, pues una cuestión como medio intelectual, o sea, había mucho, mi papá y mi mamá leían mucho, o sea, sí había como que ciertas cuestiones culturales en la casa, entonces, pues no, nunca Obviamente creciste, también te gusta la lectura. Sí, me gusta. No, ya no leo tanto, ahorita últimamente no he leído tanto, pero sí me gusta mucho leer. ¿Cuál fue el primer libro que leíste en aquel tiempo? El libro que más veces leí, fue El Gallo de Oro, de Juan Rulfo. Ese sí lo leí como 3 o 4 veces, me gustaba mucho. Me gustaba mucho leer a Juan Rulfo. Me gustaba mucho Pedro Páramo. De hecho, tenía un cassette de la UNAM en donde Juan Rulfo leía sus cuentos, con su voz y todo. Yo lo escuchaba así, me gustaba mucho. Juan Rulfo es como de mis escritores favoritos. Bueno, y ahorita he leído mucho uno que se llama Ken Follett. Es un escritor inglés que tiene muchos libros, pero como de la historia del mundo, sobre todo como de Europa, pero desde la época, digamos, de los vikingos hasta novelas que se van entrelazando unas con otras, hasta la época de la Segunda Guerra. O sea, pero cómo las familias van... Y que muy sí padre. y que sí van
creciendo las familias, ¿no? De, como dices, desde los vikingos hasta nuestros días, digo, el reino de Wessex, Sí, Mercia y ese tipo de cosas exactamente. hacen que uno vaya clavándose en esas cosas y te das cuenta que van creciendo las familias y llegan hasta nuestros días, Y llegan ¿no? hasta, y vas entendiendo cómo se formó pues Europa, ¿no? En este caso es Europa porque pues de eso se tratan los libros, pero son libros muy emocionantes. Ken Follett se llama, se los recomiendo. Se los recomiendas. No son libros tampoco tan baratos, o sea, si un libro de eso te cuesta 600 varos, pero sí valen. Y son unos libros así, o sea, sí son unos tabicotes, pero sí son muy emocionantes, o sea, sí. Oye, ¿y cuándo se forma el Yucatán a Gogo? El- ¿En qué momento? Yo estaba en la universidad, yo hacía historietas para la jornada. Bueno, no Un hacía... periódico que sigue funcionando y que en aquel tiempo pues era como que la parte de la izquierda en este país, ¿no? Ujú. Cuando todavía había izquierda. Sí, era un periódico como, exactamente era el periódico de la izquierda, o sea, había sido el 1+1, después fue la jornada, pero yo entro a hacer historietas ahí, hice muy poquitas, porque yo siempre quise ser caricaturista. ¿Dibujas No, bien? No soy buen dibujante, pero siempre quise ser caricaturista. Ok. Y entonces hice algunas historietas, las presenté en la jornada, me las empezaron a publicar, pero fue tal mi emoción que me bloqueé, ya no seguía, o sea, ya no pude seguir haciendo, o ya no les gustaba, Magoo se llama el que era o sea, firma como Ajá. Magoo, uno de los caricaturistas más chonchos de la historia de la caricatura, quizá a nivel mundial. Y ya no me quiso seguir publicando. Y yo pues como que me sentí muy triste y dije, no, pues voy a hacer otra cosa, voy a hacer una banda de rock con mis amigos de la preparatoria. Entonces les hablé y les dije, oigan, ¿qué onda? Vamos a hacer una banda. Me dijeron, ah, sí, órale. Y ya la armamos, porque ellos siempre habían querido tener una banda, pero pues por unas o por otras no se había hecho, ¿no? ¿Y recuerdas quiénes integraron el Yucatán a Gogo en ese momento, en ese principio? Sí, se llamaba, es Alejandro Bule Bule, Miguel Yeye, Israel Bugalú y Alejandro Miguel, Roberto Kamikaze y yo. Éramos 5. ¿Y por qué irse hacia la onda de los niños? Digo, querías hacer una banda de rock, pero ¿por qué después lanzarse hacia los niños? Porque nosotros, o sea, en ese momento, cuando nosotros formamos el Yucatán, nada más existían como bandas de rock para niños los Patita de Perro y los Que Payasos. Ujú. Entonces había mucha apertura hacia la cultura infantil. Entonces, entonces nosotros dijimos, no, pues ahí hay muchas tocadas ahí. Y sí, dicho y hecho, tocábamos mucho, ¿no? O sea, primero lo hicimos porque dijimos, pues vamos a buscar un género en el que podamos tocar muchas veces. Y en la música para niños había muchas oportunidades, ¿no? Tocábamos 2 o 3 veces a la semana o 4 veces a la semana. Entonces, era... Pues teníamos muchas presentaciones y mucha apertura o sea, en la jornada, por ejemplo, o sea, nos entrevistaban y salían reportajes del Yucatán a Go cada 15, 20 días, o sea, era mucho lo que había en cuanto a cultura para niños. Hoy, pues tristemente No hay nada. No hay nada, está totalmente olvidado por la gran mayoría de los gobiernos, y algunos hacen algo, en Gustavo Amadero, en Iztapalapa, por ejemplo, se hace mucho, pero en general, a nivel federal y así está olvidados. Los niños son peor que, pues no sé, o sea, se acuerdan más yo creo que del concreto de una calle que de la infancia en México, esa es la verdad. Oye, yo quiero entender que creciste levantándote todos los domingos a las 7 de la mañana a ver a Chabelo. No, ¿No? yo no era muy de Chabelo, no. O sea, no veía mucho la tele. Sí me gustaba Chabelo, pero me gustaban las películas de Pepito y Chabelo. Quedan buenas, ¿no? Sí, muy buenas. O sea, el programa de Chabelo no me gustaba. O sea, se me hacía aburridísimo ver cómo otros concursaban por algo que, pues, nada. Cosa que yo no iba a ganar nada, ¿no? Me gustaban las películas de Pepito y Chabelo, esas sí me gustaban mucho. Pero no era muy de... O sea, yo era... Pues era de esa generación de niños que salen a jugar a las calles. Todavía me tocó mucho. En mi cuadra había muchos escuincles, todos salíamos y jugábamos en la calle y todo. Realmente no era de que viera mucha televisión de ¿Y niños. qué jugabas con los cuates ahí afuera? Pues fútbol. Sobre todo, ¿sabes qué jugábamos mucho?
hacíamos unos que le llaman de varias maneras, pero los tiratacos ¿Ese cómo era? o sea, la tradicional es que ¿cómo se llama? La ruedita del Durex le pones un globo. Ah, ok, sí. Pero, Y a- la evolución de ese, porque en ese si disparas te puedes pegar en el dedo, o sea, muchas veces te pegabas y no tenía buena puntería ni nada, pero si lo haces con botes de frutzi y le quitas la parte de arriba, entonces ya la puntería es exacta. Es una mira exacta. O sea, si ya disparas súper bien. Y si en vez de tirar frijoles tiras garbanzos, todavía es más. O sea, sí le puedes dar a alguien y sí es peligroso. No, Y nosotros jugábamos casi todo el día, todos los días jugábamos a darnos de tiratacazos, o sea, y después me acuerdo que salió un frutzi más grande, que era un frutzi como de 1 litro, ya no lo venden, y entonces el frutzi más grande todavía tenía más puntería. Sí, porque termina siendo más grande el hoyito y entonces ya no te pegas y ya lo puedes agarrar como No, debe ya ser. lo agarras así, Como órale, bazooka. sí, como Sí, una bazooka. como una bazooka. Sí, entonces le pegabas al globo, le pegas Durex también, para que cuando jales no se te venga el globo y disparas, pero... O sea, y el garbanzo sí tiene una puntería mendiga, ¿eh? O sea, sí le sacas un ojo. O sea, sí nos llegamos a dar aquí cerquita de los ojos. Y sí te dabas unos fregadazos. Sí, pero además estaba prohibido, porque éramos muchos niños, estaba prohibido. Tirar a la cara. No, usar lentes o cascos. Ah. O sea, lo prohibido era las protecciones, ¿no? Entonces el chiste era... No, nos dábamos donde o sea, no puedes, o sea, de pronto el garbanzo pues sí tiene, o sea, no es perfecto, ¿no? Sí, de pronto sí tiene como una curvatura y pues tú le tiraste al pecho y pues, se fue al ojo, ¿no? Pero jugábamos mucho eso, mucho fútbol. Pues así Todo lo que, de niños, lo que ¿no? jugaban los O sea, chavitos. Ahorita vamos a platicar de cómo surgió aquel primer disco de Yucatán a Gogó y de qué fueron haciendo, de los 20 y tantos años que ya tiene el Yucatán a Gogó, de sus presentaciones y de todo lo que está haciendo, pero nos vamos a servir porque estamos aquí cotorreando con el buen Ramón de Yucatán a Gogó. Gracias, Gil. Y seguimos en Lo Machín del Rock platicando con el buen Ramón Agogó, que nos está contando todas esas anécdotas. Y estábamos diciendo que queríamos saber cómo fue que se grabó ese primer disco, en dónde se grabó, quiénes fueron a grabar, en qué estudio, Ramón. ¿Te acuerdas? Sí, claro, el primer disco, nosotros ya habíamos sacado un par de demos. ¿Cómo se llama? Y los vendimos muy bien, o sea, habíamos vendido ya más de ¿Y los 6,000. demos los vendías en el Chopo o en dónde los vendías? En las tocadas. Ah, muy en bien. cassette los sacamos, todavía existían los cassettes. Los cassettes, para los que no Que no sepan, saben. eran unas cositas así. Con cinta. Con cinta, y ahí se reproducía la música en una grabadora. Pueden buscarlo en internet. ¿Qué es un cassette? Entonces, nosotros vendimos muchos de esos cassettes y sacamos dos demos. Entonces, después me acuerdo que un día estábamos tocando en el Alicia, precisamente, y bueno, nosotros empezamos haciendo canciones para niños, y para tocar en el Alicia, porque queríamos tocar en el Alicia, hicimos, en el Alicia los carteles por lo general eran de reggae, de surf, de punk. o sea, como de determinado género, y todas las bandas que se presentan en el Alicia son de ese género. Entonces nosotros, para entrar al movimiento surf, hicimos El Niño Mutante y Vísteme de Calimán, que son como tipo surf, y las Muy incluimos moviditas las rolas. así, con la batería surf. Tienen toque surf, no son 100% surf. Para empezar, tienen letra, ¿no? Y el surf original casi no tiene letra, o no tiene letra. Es instrumental. Es instrumental. Entonces, bueno, hicimos esas canciones, entramos a la Alicia, y ya tocábamos muy seguido en el Alicia, ¿no? Empezaba el movimiento del garage, los exquisitos, los Acapulco, el señor Bikini, los elásticos, como que todo estaba en ebullición. Entonces entramos a tocar a la Alicia y teníamos muchas tocadas. Un día llega Álvaro, que era el baterista, el segundo baterista de la banda, y me dice: allá abajo está Alejandro Markovich, dale un cassette. Y entonces yo le digo: ¿quién es Alejandro Markovich? Y me dice: güey, es el guitarrista de Caifanes. Bueno, ya no estaba en Caifanes. Y le digo: no mames, ahorita le voy a dar un disco, un cassette. Y entonces ya abajo y le digo: oye, Alejandro, a mí me encantan los Caifanes. La verdad, yo no era muy seguidor de los Caifanes ni nada, ¿no? O sea, pero pues había que hacerle la barba. Entonces ya le doy el cassette a Markovich y me dice, muchas gracias.
y me da una tarjeta y resulta que él era como buscatalentos en Sony. Y entonces yo dije, buscatalentos, papas. Y entonces le estuve hablando durante un año, le hablaba una vez al mes, una vez cada 15 días. Nunca me contestó, yo le dejaba recado en su contestadora. No tenía celular, creo que ni celulares, apenas empezaban, no sé. Ajá. Bueno, ya había celulares, pero apenas empezaban. Eran unos tabicots, ¿no? Sí, ya eran yo creo que más pequeños, nada de celulares inteligentes ni nada. Total que ya, después de mucho tiempo, Markovich funda un sello que se llama, dentro de Sony, Discos Termita. Ah, muy bien, sí, Le claro. dan el sello de Termita y entonces ya me contesta el teléfono y me dice, los quiero firmar para Sony. Y entonces él nos firma y nos graba el primer disco, el de Rock Cabezón para Chavitos. Ujú. Y ese lo grabamos en unos estudios de Sony, precisamente que están en Naucalpan, o estaban en Muy Naucalpan. bonitos, ¿no? Muy grandes, además, sí. Unos estudios así, ya sabes, madera por todos lados, y eran como 3 o 4 estudios dentro de... Pero unos estudios para grabar una orquesta, ¿no? No eran así como... No eran chiquitos, o sea, era un estudio... Bueno, de hecho, ahí grabó el Aragán, por cierto, un acústico, ¿no? Porque era tan grande el lugar que podía hasta llevar gente. Ujú. Y había como 4 estudios dentro de ese estudio. Era una cosa gigantesca. Las consolas eran consolas análogas, pero consolas que medían, no sé, 2 metros, 3 metros de largo. O sea, una cosa muy... Impresionante. Se grababa en cinta, lo grabamos en cinta y todo. Ajá, era algo muy impresionante, ¿no? Ya sabes, tenía el área de comidas donde había futbolitos y así, ¿no? Entonces, salitas de descanso. O sea, era una cosa así muy, muy, muy nice. Y ahí grabamos el primer disco. Lo produjo Markovich. Nosotros no sabíamos nada de qué era la producción ni nada. Él lo produjo, ahí lo grabamos. Y bueno, ahí tuvimos de invitados para ese primer disco a Rubén Albarrán Ujú. y Armando Vega Gil y Willy Damash de Los Exquisitos. Ellos 3 estuvieron en el disco y pues nos fue muy bien, o sea, el disco le iba muy bien, pero tuvimos la mala suerte de que Discos Termitas se terminó. Yo no sé qué hacían las disqueras si sacaban estos subsellos como para no sé, Como evadir. para aparentar que estaban apoyando el movimiento del rock que estaba en México, No, ¿no? yo creo que más bien era por una cuestión fiscal. Yo creo que fiscalmente... Como lavado de dinero. Sí, quizá no lavado de dinero ni nada ilegal, pero sí era como que algo, o sea, no sé cómo sea o cómo Como era. algo turbio, ¿no? Ni siquiera turbio, ¿no? Era como algo legal y no turbio, pero era como, nosotros vamos a poner esto, pero como esto nos va a generar pérdidas, entonces las pérdidas las vamos a descontar de impuestos. O sea, algo que se podía hacer, o sea, legalmente yo creo, o sea, no estoy diciendo que sea así, pero quizás sí, ¿no? Porque salían muchos Pero subsellos Yucatán a Gogol les que funcionó muy desaparecían. bien, ¿no? O sea, yo pienso que el Yucatán les funcionó muy bien. Tan les funcionó que llegó el momento en que estuvo sonando muchísimo en órbita. O Pero- sea, era de los grupos que sonaba muchísimo, ¿no? Pero no vendíamos. No generaba. No generábamos como generaba Alejandro Fernández. Ah, claro. Entonces, la disquera dice, pues si yo tengo que invertirle lana, pues mejor le invierto a Alejandro Fernández y no a estos mugrosos, ¿no? Que era la época en la que la radio en México, bueno, siempre ha existido la payola, pero la radio en México se manejaba de esa manera y entonces tenían que soltar lana para que sonaran en la radio. Y Yucatán a Gogó era de los grupos que sonaba por su calidad. Pero nosotros no sonamos nunca en órbita. Alfredo Martel nunca nos quiso. ¿Y entonces cómo sonabas? Nosotros llegamos al radio, empezamos a sonar cuando llegó Marcelo Lara. Con la canción Basura fue cuando entramos. Nosotros sí teníamos los videos en Telehit, sí salían los videos en Telehit regularmente, pero en lo que era órbita, no, nunca estuvimos en ¿Alfredo órbita. Martel nunca te apoyó? Jamás. O sea, que llevamos los discos, los cassettes y todo, y jamás, él nunca jamás nos quiso programar, nunca jamás nos quiso atender ni siquiera. Y eso que era el universo del rock, y se jactaban de decir que apoyaban a todos esos Sí, grupos. no, ellos nunca nos apoyaron. Cuando termina órbita y empieza Reactor, hubo un periodo de tiempo en el que no tenían con conductores ni nada, y entonces en ese momento Marcelo Lara nos empieza a programar con Canción Basura mucho, pero ya fue hasta cuando llegó él. Antes no nos programaban en el radio. Pero nosotros tuvimos mucha suerte de que estaba Bisbirige en el Canal 11. Entonces Bisbirige nos llevaba mucho, a Bisbirige íbamos muy seguido, y también Fernanda Tapia, ella estaba en Radioactivo.
Entonces ¿Y Fernanda... los jalaba mucho? Ella nos... O sea, si yo le hablaba a Fernanda y le decía, oye, Fernanda, invítame a Radioactivo. O sea, Radioactivo estás hablando que era pues de las estaciones top de México. Y yo le hablaba y le decía, oye, Fer, pues, invítanos a tu programa, ¿no? Que mañana vamos a tocar y queremos anunciar la tocada. Vénganse. O sea, si yo le decía cada semana, Fernanda nos llevaba cada semana. O sea, ella nos ayudó mucho en ese momento del radio. Entonces, pues así fue, o sea, tuvimos como esa suerte. Hicimos el video de Pollito que nos lo dirigió Armando Vega Gil. Que tenía mucho talento Armando, ¿no? Era un súper creativo. Armando era... O sea, Armando era uno de los grandes intelectuales de este país. O sea, o sea, están los creativos y luego seguía Armando Vega Gil. O sea, era talentoso como actor, como músico, como escritor, como... O sea, Armando era un personaje totalmente fuera de serie, ¿no? O sea, si por ejemplo en Botellita Sergio Arau, pues también es talentoso pintor y todo, y el mastuerzo músico y todo. O sea, Armando creo que era, de todos los que pasaron por Botellita, quizá el más creativo, de todos, sí. Era una... O sea, a Armando se le ocurrían una cosa tras otra. Era un tipo muy inteligente, muy brillante así. O sea, la pérdida de Armando es una pérdida que este país no valoró como debe de ser. No valoró como debe de ser. Sí, Armando era... O sea, tenía 33 libros, pero si los lees, todos los libros son divertidos y de pronto tiene cosas muy simpáticas y además cosas que dices... Este güey estuvo estudiando el drenaje de la Ciudad de México completamente para escribir este libro. O sea, era un tipo muy brillante. Oye, Ramón, ¿también tienes otros proyectos aparte del Yucatán a Gogó? Sí. Tengo Ramón Agogó y los salvajes hawaianos. Ajá. Que ese es un proyecto para primera infancia con ukulele. Tocamos canciones con ukulele. ¿Cómo es una primera infancia o qué es la primera infancia para la gente que no sabe? La primera infancia sería como del primer de mes. kinder. No, porque el primer mes, bueno, sí, pon tú que fueran desde los 2 años hasta el segundo o tercero de primaria, ¿no? Tercero de primaria, cuarto de primaria quizá. Esa es la primera infancia. Y después, bueno, pues ya, la verdad no sé si haya una segunda infancia, pero la primera infancia es esa, ¿no? Son canciones más, pues más conduct. Por ejemplo, Cri Cri es como más para la primera infancia, si eso nos vamos, claro, ¿no? O sea, son canciones más amables, de historias que hacen como que más volar la imaginación, en donde los niños participan y todo. Como más enfocada a su desarrollo como creativo y así, ¿no? O sea, sí tienen... O sea, en el Yucatán a Gogó nunca pensamos que vamos a escribir, sino simplemente escribimos y ya, ¿no? Bueno, sí pensamos, o sea, no en el Yucatán a Gogó jamás o sea, no tenemos canciones que ofendan o que se burlen de una persona, o sea, por ejemplo, Cara de Pizza. Jamás, nunca en mi vida hubiera hecho Señorita Cara de Pizza. No, porque es como una ofensa para una persona, ¿no? Y entonces los niños son a veces muy duros y entonces, o sea, hacer ese tipo de canciones para ellos es muy violento. Es terrible, sí, porque nosotros, o sea, podríamos arruinarle la vida a una niña o a un niño con una cosa así, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos mucho cuidado, mucha precaución en evitar que a partir de una canción de nosotros se pueda generar bullying hacia alguien, ¿no? Hacia otra persona. Eso jamás lo vas a oír de nosotros. Pero hacemos canciones divertidas y así de Ajolotzila y del niño mutante y de las arañas peludas y etcétera, ¿no? Pero en las canciones de primera infancia muchas son como de juego y de que contestan y así, en las del ukulele. Y otras son canciones como de cuentos, de historias, son como canciones más bonitas, ¿no? ¿Y en el otro proyecto que tienes? Ese es el de Ramón Agogó y los salvajes hawaianos. Tenemos el proyecto de los pinches chilangos. Que sí, es como más rock and roll. Ese es ska, como fusión, como mexa ska. Ajá. Yo creo que es una gran banda, o sea, y no porque yo no hago la música. O sea, los músicos que están en la banda, o sea, los que la hacen, o sea, creo que hicimos una fusión bien padre y creo que es una gran banda que no ha tenido el éxito que yo esperaba. O sea, hay gente que sí le gusta, pero no sé, o sea, si la escuchan es una banda muy completa. O sea, que puedes escuchar, si escuchas 2 o 3 veces las canciones vas a decir, ay, güey, o sea, esto está chido, ¿no?
Pero bueno, esos son los pinches chilangos. Sí tocamos y sí le echamos ganas. Íbamos muy bien, pero paramos pues, como todos, ¿no? Por la pandemia. Y ya. Tenemos también la Internacional Urracarrana, que es una banda de cumbias. Entonces, ¿Y sabes bailar cumbia y te gusta no, la cumbia? Yo no sé bailar cumbia, nada. Mira, cumbia no me gusta. Pero Aarón, que es el bajista del Yucatán, y baterista también, quería hacer una banda de cumbias y pues hicimos la Internacional Urracarrana. Y está bien chida la banda también, porque ahí... ¿Te diviertes? Sí, me divierto mucho, porque además el que canta es mi chavito, Bruno, se llama Bruno Urracarrana. Entonces, tenemos canciones también. Y Aarón es él desde la Sanfe, de la San Felipe de Jesús. Bueno, es más bien de la Nueva Tzacualco, de donde son los Tex-Tex. Y entonces, pues él sí dice, es que yo, aunque es rockero, dice, yo sí crecí escuchando cumbias. Entonces hicimos la Internacional Urracarrana, si la pueden escuchar, está muy padre. ¿Está en las redes sociales? Sí, en Spotify. En Spotify tenemos 3 canciones y los pinches chilangos también lo pueden escuchar, ¿no? Oye, dime una cosa, quiero preguntarte esto así muy seriamente. ¿Te ves en algún momento como jefe de cultura de nuestro país? No, hombre, si yo fuera jefe de cultura de nuestro país, las cosas serían diferentes. Sería otra cosa. O sea, realmente Sí. eres un tipo muy talentoso y mucha gente te ha invitado a participar en cosas de cultura. Has estado en varias delegaciones y has hecho varias cosas, ¿no? Con gente de cultura. Sí, nosotros trabajamos mucho para cultura, pero nunca jamás me han invitado a participar trabajando como funcionario, digamos, de cultura. ¿Quién sabe si lo haría? También dudo que lo haría porque el trabajo de gobierno también es un trabajo muy pesado, de mucha grilla y muchas cosas así. No sé si lo haría, ¿no? Tampoco. O sea, sí lo pensaría porque diría, bueno... Es un buen varo, ¿no? Pues no sé si un buen varo, porque pues a veces pues, vendiendo tacos quizá puedas ganar más, ¿no? Pero pero además, o sea, me gustaría por muchos proyectos que se podrían hacer interesantes, que luego no se hacen, ¿no? Y se dejan a un lado, o sea, los proyectos radiofónicos o de televisión, hay muchas cosas bien padres que se olvidan porque los funcionarios pues están más por la lana. Entonces dicen, no, yo no voy a hacer esto. Porque es la cultura. Claro, yo no voy a hacer esto porque me pagan 80,000 varos mensuales. No, pues también me vale gorro. Yo nomás voy a hacer lo que el jefe quiera para que a mí me sigan pagando mis 80,000 varos. Entonces no toman ningún riesgo y pues no pasa nada, ¿no? O sea... Es cierto, Ramón, que en algún momento, y esa te la voy a preguntar porque, o sea, hiciste un demo para una estación de radio con un personaje que era como llamado el Mesías, o todo el mundo esperaba que fuera el Mesías del rock en México, Sí. en esa estación, Sí. y no te lo aceptó. Hicimos un demo para Reactor, Ujú. precisamente cuando estaba Jorge Rugerio, pero es un demo que estaba padrísimo porque en el demo estaba Armando Vega Gil, Los Que Payasos, Alejandra Castillo, que hoy es la manager del Yucatán a Go, y estaba yo. Entonces, Alejandra y yo somos los menos, pero Armando Vega Gil había sido, o sea, es un botello, pero además él fue guionista junto a Garci, que es un caricaturista, y junto a Garci y junto a Andrés Bustamante del Wiri Wiri. Entonces, imagínate que el programa era así. O sea, de pronto tocaba Armando como un pianito, y decía, ahora, como era el Día de Muertos, decía, ahora tenemos ¿cómo se llama? Una llamada del tataranieto de La Llorona. Entonces llamaba el tataranieto de La Llorona, que era Beto Batuca o Nacho Mostacho, de Los Que Payasos. Entonces Armando le decía, oiga, tataranieto, pero imagínense, todo esto es en radio, no era en televisión ni nada, era para que los niños se lo imaginaran. Oiga, tataranieto de La Llorona, ¿cómo está? Y el tataranieto de La Llorona, que era Beto Batuca, que era Nacho Mostacho, nada más lloraba. Oiga, pero díganos, ¿cómo está? O sea, no sé, y Armando le preguntaba, y el tataranieto de La Llorona solamente lloraba. Porque era pues de La Llorona. Era que, o sea, la imaginación. Para que los niños se imaginaran al tataranieto de La Llorona llorando. Y entonces después entrevistábamos, por ejemplo, a una pitonisa que nos decía no sé qué, y a un fantasma. Y era para que los niños se imaginaran cosas. Poníamos 2 o 3 canciones de bandas para niños, pero realmente todo era un estímulo a la imaginación y a la creatividad de los niños y las niñas brutal.
pero hicimos un demo ahí precisamente en Reactor y él no lo entendió. O sea, él no entendió cuál era la onda como la gran mayoría de los funcionarios públicos de este país que no entienden que la manera de atacar la violencia, la pobreza, todo es atacando, o sea, Con la cultura. a los niños y a las niñas. Porque, por ejemplo, están los niños sicarios. O sea, ellos creen que metiendo a la cárcel a todos, ajá, metiendo a la cárcel a todos y comprando más armas y haciendo Guardia Nacional y bla, 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 se va a acabar la violencia y se va a acabar el narco. No, no es cierto. O sea, eso solamente se acaba desde la raíz. O sea, hay que ir atacando poco a poco a los niños. Bueno, atacando es una palabra muy fuerte, pero hay que ir como llevándolos hacia ese camino, ¿no? Para que entonces puedan encontrar otro tipo de cosas que los llenen y no se dirijan hacia lo que es, pues ahora sí que la maldad, claro, o lo que sí. están haciendo. O sea, y era un buen proyecto, pero tristemente no lo apoyaron, Ramón. No, no nos apoyaron, ahí tengo el demo. Lo que realmente quería él era pues una persona que nada más estuviera diciendo, ahora voy a presentar una canción, así, así, asado. Y cuando me plantearon que lo que realmente querían es que yo hiciera eso, porque sí después tuve una junta con él, yo le dije no, porque pues yo estoy con Armando y estoy con los que payasos y así presenté el proyecto. Yo no les voy a dar la espalda, o sea, yo no voy a decir, ay, sí, pues yo me quedo con la chamba y ustedes pues ábranse, ¿no? O sea, dije, no, ni más. Eso es una gente leal y por eso lo invitamos, por eso lo trajimos, porque él cuenta su verdad. Ahí está, pues es Ramón Agogó. Un saludote. Esto Gracias, fue Jinete. Lo Machín del Rock.